Ocultos bajo los rincones de nuestro mundo, se encuentran secretos que esperan ser descubiertos. Desde las profundidades del océano hasta el corazón de las bulliciosas ciudades. Hoy revelamos las 15 cosas más extrañas encontradas en lugares inesperados. Número 15. Río submarino. Debajo de la superficie del cenote Angelita de México se encuentra una maravilla natural cautivadora. Un río submarino. Aunque este concepto puede resultar desconcertante al principio, se trata de un fenómeno fascinante que surge de la interacción del agua con distintas densidades. Imaginemos agua con distintas densidades, como capas en un pastel, donde el agua más densa forma una capa distinta debajo del agua menos densa. En el caso del cenote Angelita, la presencia de sulfuro de hidrógeno en el agua influye en su densidad, lo que conduce a la formación de este fascinante río submarino. El sulfuro de hidrógeno proviene de la descomposición de material orgánico en el cenote, que interactúa con el agua dulce para crear un efecto dramático de capas. El río en sí no es un cuerpo de agua que fluye en el sentido tradicional, sino una sección surrealista y tranquila, donde el agua densa forma un límite, creando la ilusión de un río que fluye debajo de la superficie del agua. Este río submarino no es una hazaña menor. Se sumerge a profundidades de hasta 100 metros. Para acceder a él, los buceadores deben atravesar una cueva ubicada a 55 metros por debajo de la superficie del agua. Una vez que llegan, son recibidos por una vista verdaderamente hipnótica. La superficie del agua es clara, y a medida que los buceadores descienden, pasan a través de la capa de agua dulce antes de encontrarse con la escena surrealista del río debajo. La transición entre capas es sorprendente y crea un límite que parece casi imposible. Las ramas y el follaje de arriba han descendido al agua, lo que contribuye a la formación de bancos y orillas coloridas a lo largo del río submarino. Estos restos orgánicos crean una apariencia de bosque, lo que le da a las orillas del río una calidad casi mística y etérea. La luz que se filtra a través del cenote de arriba agrega un brillo mágico a la escena, lo que lo convierte en uno de los paisajes submarinos visualmente más impresionantes del mundo. Es una exhibición impresionante del arte de la naturaleza, donde el agua se comporta de maneras inesperadas y maravillosas. En algunos sentidos, este río submarino refleja las interacciones de las nubes en el cielo. Ambos involucran componentes con formas y densidades variables que se combinan para crear algo extraordinario. Este efecto de estratificación recuerda la interacción de los diferentes sistemas climáticos en la atmósfera, produciendo resultados visibles que desafían las leyes habituales de la física. Sin embargo, encontrarse con un río submarino de este tipo es algo poco común, que solo se da en unos pocos lugares del mundo. El río submarino del cenote Angelita es una prueba de la increíble diversidad y belleza que se puede encontrar en el mundo natural. Sus propiedades geológicas y químicas únicas, combinadas con la pura belleza del entorno, lo convierten en un destino asombroso para buceadores y entusiastas de la naturaleza. Es un recordatorio de cuánto queda por explorar y de cómo incluso los fenómenos más inusuales pueden tener lugar justo debajo de nuestros pies, ocultos en las profundidades de la Tierra. Número 14. El avión abandonado. Bali, Indonesia, es conocida por sus impresionantes paisajes y su riqueza cultural. Pero hay una atracción inusual que ha intrigado a lugareños y turistas por igual durante años. Enclavado en un campo cerca de una cantera de piedra caliza, se encuentra un Boeing 737 abandonado, que ha estado allí desde 2007. Este lugar ha suscitado preguntas entre todos los que lo han visto. ¿Qué hace un avión en medio de un campo lejos de cualquier aeropuerto? Curiosamente, no hay indicios de un accidente, lo que ha dejado a la gente conjeturas sobre el origen del avión. La teoría más popular es que el avión fue transportado al lugar por un individuo con grandes planes. Esta persona pretendía transformar la aeronave en un restaurante único. Sin embargo, debido a reveses financieros u obstáculos imprevistos, el proyecto fue abandonado, dejando el avión estacionado en el lugar durante años. A pesar de esto, el lugar se ha convertido en una atracción turística poco convencional. La gente viene a contemplar la inusual vista de un avión enorme en un lugar tan inesperado, lo que añade una capa intrigante a la diversa oferta turística de Bali. Este no es el único avión en la isla. En realidad, hay 2 aviones más en desuso.
cada uno con su propia historia peculiar. Uno está ubicado al lado de una tienda de donuts Dunkin', lo que crea un extraño contraste entre el comercialismo moderno y los restos abandonados del pasado. El otro se encuentra en un acantilado y ofrece a los visitantes una vista espectacular del océano. Estos aviones abandonados se han convertido en un símbolo del encanto excéntrico de Bali y atraen a visitantes fascinados por el misterio de su presencia. Si bien es posible que nunca se comprendan por completo las verdaderas intenciones detrás de estas extrañas instalaciones, agregan una sensación de asombro a la atmósfera ya vibrante de Bali. Tal vez algún día alguien regrese para terminar lo que una vez se comenzó y transformar uno de estos aviones en un restaurante real. Número 13. Túneles subterráneos ocultos en las casas. Hay algo innegablemente fascinante en descubrir espacios ocultos debajo de nuestros pies. El viaje de Freddy Goodall hacia lo desconocido comenzó cuando notó una puerta extraña en su biblioteca, una que parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Su curiosidad lo llevó a investigar, y lo que descubrió fue nada menos que notable. Detrás de una estantería, encontró una cámara oculta, y mientras exploraba más, se topó con una extensa red de túneles subterráneos. Se cree que estos pasajes fueron utilizados por los sirvientes en el pasado, lo que les permitía moverse por la mansión sin ser notados. Mientras tanto, una pareja en Illinois hizo un descubrimiento similar en su propia casa. Mientras renovaban, encontraron una entrada debajo de la acera que los condujo a una cámara oculta que había permanecido intacta durante más de un siglo. Dentro de esta habitación, descubrieron un arco y un montón de tierra aparentemente intacta por el tiempo detrás de esta puerta. Oh, Dios mío. Se cree que este túnel data de 1895, aunque su propósito original sigue siendo un misterio. Ya sea que se usaran para el contrabando, como rutas de escape u otros fines, estos espacios ocultos ofrecen una mirada al pasado. El atractivo de estos espacios secretos es innegable, ya que nos recuerdan que debajo de las casas en las que vivimos, la historia puede estar oculta, esperando ser redescubierta. Estos hallazgos inesperados pueden parecer cápsulas del tiempo, que revelan los secretos de épocas pasadas y arrojan luz sobre cómo vivían, trabajaban y quizás incluso buscaban refugio las personas. Con cada nuevo descubrimiento, existe la posibilidad de descubrir una conexión más profunda con el pasado, agregando otra capa de misterio a las historias que nuestros hogares pueden albergar. Número 12. Escondite de whisky de la época de la Prohibición. En Nueva York, una pareja estaba renovando su casa histórica cuando descubrieron un tesoro inesperado vinculado a la era de la Prohibición. Durante años, circularon rumores de que su casa alguna vez perteneció a un notorio contrabandista, pero descartaron estos cuentos como nada más que leyenda local. Sin embargo, sus esfuerzos de renovación pronto demostraron lo contrario. Mientras trabajaban en la casa, se toparon con un paquete oculto escondido dentro de las paredes, un paquete que contenía una botella de viejo whisky gaélico de contrabando, una marca que todavía existe hoy. Intrigados por este descubrimiento, continuaron su búsqueda, y para su asombro, desenterraron 66 botellas de whisky, muchas de ellas escondidas entre las paredes y las tablas del suelo de la casa. Algunas botellas estaban vacías, mientras que otras todavía contenían whisky, un testimonio de los ingeniosos intentos del contrabandista de ocultar su alijo de contrabando. Se hizo evidente que durante la época de la Prohibición, este contrabandista había escondido cuidadosamente su whisky dentro de la casa, desafiando las estrictas leyes del gobierno sobre el alcohol. El descubrimiento de la pareja desató la emoción, no solo por el valor histórico de las botellas, sino también porque podrían valer una suma significativa. Con la posibilidad de vender las botellas por alrededor de $1 cada una, se encontraron inesperadamente en posesión de una pieza rara y valiosa de la historia. Este increíble hallazgo sirve como recordatorio de que incluso en los lugares más ordinarios pueden esconderse tesoros extraordinarios. La historia de estas botellas de la época de la Prohibición conecta el pasado con el presente, mostrando cómo el ingenio del pasado puede seguir sorprendiéndonos hoy. Número 11. La cueva de cristal de Naica. En el año 2000, en las profundidades de una montaña cerca de la pequeña ciudad de Naica, México, unos mineros se encontraban en una misión rutinaria para explorar nuevos depósitos de mineral. Sin embargo,
Lo que descubrieron ese día fue algo completamente inesperado. A medida que cavaban más profundo, se encontraron entrando en una cueva que era nada menos que extraordinaria. Esta enorme caverna con forma de herradura estaba llena de enormes cristales de yeso que parecían extenderse infinitamente en todas direcciones. Algunos de estos cristales tenían más de 25 pies de largo, parecidos a postes telefónicos gigantes, y se alzaban orgullosos de las paredes, pisos y techos, creando una escena surrealista e impresionante. Pero estos cristales se formaron en un calor extremo. Cuando esta cámara se llenó de agua, el agua estaba a más de 50 grados. La cueva, más tarde conocida como la Cueva de los Cristales, estaba enterrada debajo de una montaña rica en plomo, zinc y plata. Su descubrimiento atrajo rápidamente la atención de científicos e investigadores de todo el mundo. No solo era increíblemente hermosa, sino que también presentaba misterios científicos únicos. A medida que los investigadores exploraron más, aparecieron indicios de que aún quedaban más cámaras ocultas, esperando ser descubiertas. Pero la futura exploración de la cueva planteó un desafío. Los cristales eran tan delicados que una mayor excavación podría dañarlos. La accesibilidad de la cueva también estaba vinculada al funcionamiento de las bombas de agua de la mina. Una vez que la minería cesó en 2015, la cueva comenzó a inundarse nuevamente y los investigadores decidieron dejar que los cristales permanecieran intactos. Esta decisión aseguró la supervivencia de esta increíble maravilla natural escondida en las profundidades de la Tierra, donde continúa siendo una maravilla intacta, preservada bajo la superficie para que las generaciones futuras la admiren. Número 10. El tesoro escondido debajo de la máquina de coser. En 2002, surgió una historia que cambiaría la vida de Carl, el nieto de una mujer llamada Jenny Verastro. En su lecho de muerte, Jenny compartió un misterioso mensaje final con Carl, instándolo a no olvidarse de mirar debajo de la máquina de coser. Intrigado por sus palabras, Carl no pudo evitar la sensación de que había algo más que un simple deseo. Cuando levantó la funda de la vieja máquina de coser, descubrió algo verdaderamente extraordinario. Un cuadro escondido debajo. Cuando moví la máquina de coser, se cayó. ¿Así de fácil? Así de fácil. La obra de arte, aunque estaba envuelta en capas de periódico viejo, no era un hallazgo común. Llevaba la firma de uno de los artistas más famosos del mundo, Pablo Picasso. El cuadro, titulado Mujer con capa, mostraba a una mujer con un sombrero intrigante y un encanto innegable. Carl quedó fascinado por el descubrimiento, pero la historia no terminó allí. Mientras investigaba los orígenes del cuadro, se enteró de que su abuelo lo había comprado en Londres por solo $10 en 1944. Lo había envuelto y escondido en la máquina de coser para su custodia. Decidido a aprender más, Carl buscó la experiencia de un tasador de arte en Florida. Tras un minucioso análisis, que incluyó el estudio de las huellas dactilares y el tipo de pintura utilizada, se confirmó que se trataba efectivamente de un cuadro de Picasso. Si bien no se trataba de una obra maestra original, aún así conservaba un valor considerable, estimado en unos $13 millones. Este tesoro escondido, guardado durante décadas, demostró que a veces las cosas más valiosas se esconden en los lugares menos esperados. Las crípticas últimas palabras de Jenny habían desvelado una pieza de arte poco común, una que cambiaría para siempre la vida de Carl y el legado de su familia. Número 9. Naufragio bajo la arena de la playa. Las arenas del tiempo guardan muchos secretos, y a veces la naturaleza misma revela estos misterios de formas inesperadas. Uno de esos descubrimientos se produjo recientemente cuando los restos de un barco enterrado durante mucho tiempo quedaron expuestos en una playa de Florida tras el poderoso paso del huracán Nicole. La tormenta había movido la arena lo suficiente como para revelar una gran y misteriosa estructura debajo de la superficie. Este extraño descubrimiento, que mide unos 20 pies de largo, tenía todas las marcas de un barco antiguo. Definitivamente es un naufragio. Me parece que es muy probable que data del siglo XIX y probablemente se trata de un buque de carga, que probablemente data del siglo XIX. Los expertos lo identificaron rápidamente como parte de un buque, posiblemente la popa o el costado del barco. A medida que se difundía la noticia, un equipo de arqueólogos e historiadores comenzó a investigar cuidadosamente. Se desconocía la identidad del barco y su lugar en la historia,
pero el proceso de excavación era delicado. Retirar los restos planteaba riesgos de causar daños irreparables, por lo que se requería una planificación cuidadosa. Esta decisión creó un delicado equilibrio, revelando los secretos del barco y preservándolo para futuros estudios. El descubrimiento desató un gran entusiasmo entre los expertos, que comenzaron a especular sobre los orígenes del barco. Puede haber sido un buque de carga o mercante perdido por la piratería, un desastre, o tal vez un trágico accidente en el mar. A medida que continuaban los esfuerzos de excavación, cada artefacto y pieza de madera descubiertos los acercaba a la solución del rompecabezas. Esto era más que un simple naufragio. Era un vistazo a la historia marítima. Cada capa de arena revelaba una historia esperando ser contada, y el equipo trabajó incansablemente, sabiendo que eran parte de un viaje poco común para descubrir un trozo de historia que había estado enterrado durante mucho tiempo bajo la playa. Número 8. La enigmática esfera violeta. En 2013, algo inusual sucedió en el vasto paisaje desértico de Tucson, Arizona. Una pareja local que estaba dando un simple paseo por el desierto, pronto se encontró con una vista que nadie podía explicar. Estábamos tomando fotos por el área y simplemente, quiero decir, ¿cómo se le pudo escapar esto? Era como si brillara. Mientras exploraban el terreno árido, se toparon con una vista increíble. Una vasta colección de orbes brillantes esparcidos por el suelo del desierto. No eran objetos comunes, variaban en tamaño, algunos translúcidos y otros aparentemente húmedos, pero todos tenían un extraño tono púrpura que no se parecía a nada visto en la naturaleza. Cuando la pareja extendió la mano para tocarlos, descubrieron que los orbes tenían una textura gelatinosa suave. Al presionarlos suavemente, comenzó a salir un líquido extraño, dejando a la pareja atónita. Incluso los científicos, incluidos zoólogos y botánicos, no pudieron ofrecer ninguna respuesta. Después de años de investigación, todavía estaban desconcertados por estas extrañas esferas. ¿Eran del espacio? ¿O se trataba de algún tipo de crecimiento biológico único, como una nueva forma de hongo gelatinoso? A medida que se difundía la noticia, los curiosos y los periodistas acudían al lugar para presenciar el misterio de primera mano. Sin embargo, después de varios días, los orbes comenzaron a secarse y desaparecer, dejando poco para la investigación. El extraño suceso plantea muchas preguntas. ¿Podrían ser estas misteriosas esferas de otro mundo? ¿O son parte de algún fenómeno natural no descubierto? Los científicos aún tienen la esperanza de que algún día descubrirán la verdad detrás de este extraño suceso. Número 7. La puerta del infierno. En lo profundo del corazón del desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra una característica natural notable que ha despertado la imaginación de quienes la han visto. Conocido como las puertas del infierno, este cráter ardiente es un espectáculo que parece sacado directamente de una historia de fantasía, pero a pesar de su apariencia ardiente, no es el resultado de la actividad volcánica. En cambio, fue causado por una enorme reserva subterránea de gas natural que ha estado ardiendo continuamente durante décadas. El origen de esta extraña vista se remonta a 1971, cuando los geólogos soviéticos estaban perforando en busca de petróleo en el desierto. Durante su trabajo, accidentalmente entraron en una gran bolsa de gas natural, lo que provocó que el suelo se derrumbara y formara un gran sumidero de unos 60 metros de ancho y 35 metros de largo. Para evitar que el peligroso gas metano se filtrara al aire, los científicos decidieron prender fuego al pozo, esperando que se apagara en unos días. Pero el fuego ha seguido ardiendo desde entonces. Los eventos que rodearon la creación de este cráter están envueltos en secreto, lo que deja espacio para muchas teorías. Algunos especulan que era un portal al infierno, mientras que otros creen que podría haber sido un lugar secreto para probar armas. Independientemente de su origen, la Puerta del Infierno se ha convertido en una atracción turística inesperada, que atrae a miles de visitantes cada año. Esta extraordinaria maravilla natural ha estado ardiendo durante décadas, y sus llamas no muestran señales de detenerse pronto. Número 6. Trenes submarinos. Los trenes suelen asociarse con vías que recorren la Tierra. Pero, ¿y si te dijéramos que algunos han llegado a las profundidades del océano? Cerca de la costa de Nueva Jersey, se descubrieron 2 trenes de la época de la Guerra Civil, sumergidos a una asombrosa profundidad de 90 metros. Estas colosales locomotoras,
que datan de la década de 1850, plantean innumerables preguntas sobre cómo terminaron en el agua, y sin embargo, los detalles siguen siendo escasos. Algunas teorías sugieren que estos trenes eran parte de un sistema de transporte más antiguo que tuvo un destino inesperado, pero la causa exacta de su inmersión aún no está clara. En otro descubrimiento notable, un youtuber ruso filmó un tren sumergido encontrado en un cuerpo de agua durante una expedición de buceo. La teoría detrás de este descubrimiento es que el tren puede haberse descarrilado de un puente y haberse hundido en el agua. Para hacer las cosas aún más intrigantes, el experto en recuperación submarina Tom Crossman y su equipo utilizaron tecnología avanzada de sonar para localizar otro tren perdido de hace más de un siglo. El extraño concepto de trenes sumergidos captura la imaginación porque estas máquinas están diseñadas para la Tierra, y es fascinante pensar en ellos atrapados bajo el agua, convirtiéndose en parte de la historia secreta del océano. Cada descubrimiento como este nos recuerda lo impredecible que puede ser el pasado y lo mucho que aún queda oculto. Número 5. Barcos en el desierto. Moynac, una próspera ciudad portuaria a orillas del mar de Aral, ahora se encuentra desierta, una sombra de lo que fue. En la década de 1960, Moynac albergaba a más de 40 personas y servía como centro de pesca y comercio. Pero debido a una desastrosa intervención ambiental por parte de la Unión Soviética, el mar de Aral comenzó a menguar y el agua se desvió para riego. En 4 décadas, el volumen de agua del mar de Aral se redujo en un asombroso 90%, diezmando el ecosistema y transformando la ciudad portuaria, que alguna vez fue próspera, en un pueblo fantasma. Eso es algo grande. La tragedia de Moynac está marcada por una imagen espeluznante: los restos de barcos abandonados en el desierto. Estos barcos oxidados son símbolos inquietantes del colapso de la ciudad. Los barcos, que alguna vez se utilizaron para el comercio y la pesca, ahora están varados en el desierto, lejos del agua. Este crudo recordatorio de cómo la intervención humana puede causar daños irreparables a la naturaleza ofrece una poderosa advertencia para el futuro. Los barcos abandonados de Moynac son un tributo silencioso al impacto devastador del cambio climático y la gestión insostenible de los recursos naturales. Nos recuerdan que el futuro de muchas regiones que dependen del agua podría correr un destino igualmente trágico si no se abordan el calentamiento global y la mala gestión. Número 4. La Copa de Licurgo. La Copa de Licurgo, un impresionante artefacto romano de entre 1 y 600 años de antigüedad, es una auténtica maravilla de la artesanía antigua. A primera vista, parece una copa de color verde jade, pero cuando se ilumina desde atrás, cambia drásticamente de color y se vuelve de un rojo intenso y profundo. Esta notable transformación se produce debido a la presencia de nanopartículas de oro incrustadas en el vidrio, una característica que los científicos solo llegarían a comprender en el siglo XXI. Cuando se encontró esta copa, antes de que se encontrara en el siglo XVIII, en ese 13% de escritura restante, el fenómeno del cambio de color conocido como decroísmo demuestra el avanzado conocimiento de los materiales que poseían los romanos, posiblemente incluso antes de que se introdujera formalmente el concepto de nanotecnología. Los intrincados diseños de la superficie de la copa representan el mito del rey Licurgo, que intentó dañar a Ambrosia, una seguidora de Dioniso. En represalia, la ambrosía se transforma en una enredadera que atrapa al rey, lo que lleva a su desaparición. Se cree que se fabricó entre el 290 y el 325 después de Cristo. Los secretos de la copa permanecieron ocultos hasta 1990, cuando los investigadores utilizaron microscopios electrónicos para descubrir las nanopartículas de oro responsables de sus propiedades de cambio de color. Ya sea por casualidad o por diseño, los creadores de la Copa de Licurgo se adelantaron a su tiempo, dejando atrás un artefacto que continúa cautivando y desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy. Este notable objeto no solo se erige como un símbolo del arte romano antiguo, sino también como precursor de la nanotecnología moderna, lo que lo convierte en un testimonio perdurable del ingenio humano. Número 3. Casa llena de serpientes. En la India, las serpientes son mucho más que simples criaturas. Son veneradas y respetadas, especialmente dentro de la cultura hindú. Estos majestuosos reptiles
tienen un valor espiritual significativo y a menudo se los considera seres sagrados. Durante el festival anual de Nagpanchami, las comunidades se reúnen para honrarlos y adorarlos, ofreciéndoles comida y buscando bendiciones. Sin embargo, una familia de Pune, Maharashtra, descubrió que su reverencia por estas serpientes se estaba convirtiendo en una experiencia abrumadora y algo aterradora. En un giro inesperado, una familia descubrió que su casa se había convertido en la residencia no deseada de numerosas serpientes, incluidas cobras y kraits. Estas serpientes se deslizaban por sus habitaciones, cocinas e incluso trepaban por las paredes y el techo. Al principio, la familia pensó que el problema era menor, pero pronto se dieron cuenta de que la situación había escalado hasta convertirse en una invasión en toda regla. Las serpientes se habían instalado y se habían sentido como en casa. Curiosamente, este no fue un incidente aislado en Pune. Las serpientes, en particular las cobras, son habitantes comunes en muchos hogares y se las venera y se las trata con profundo respeto. La comunidad permite que estas criaturas deambulen libremente e incluso da la bienvenida a su presencia en sus hogares. Esta coexistencia es parte de una práctica cultural única en la que no se teme a las serpientes, sino que se las considera criaturas divinas. Los aldeanos las tratan como miembros honorarios de la familia y les brindan refugio como parte de su antigua tradición espiritual. Esta relación inusual y notable entre los humanos y las serpientes demuestra un nivel de comprensión y armonía entre las dos especies. En esta comunidad se celebra la presencia de estas serpientes, que simbolizan la profunda conexión entre el mundo natural y la espiritualidad. Número 2. El tesoro de Forrest Fenn. En 2010, Forrest Fenn, un rico coleccionista de arte, despertó la imaginación de los cazadores de tesoros de todo el mundo cuando reveló que había escondido un cofre lleno de oro y artefactos preciosos en algún lugar de las montañas de Nuevo México. Durante años, su tesoro permaneció esquivo, un misterio que despertó la curiosidad de los aventureros de todo el mundo. La búsqueda, llena de acertijos y pistas, parecía interminable. Entonces, en 2019, finalmente se encontró el tesoro, y el descubrimiento fue nada menos que extraordinario. El cofre del tesoro fue descubierto en el accidentado terreno cerca de Red Mountain Pass en Colorado. El lugar había estado cubierto por una gruesa capa de nieve durante semanas, lo que lo hacía inaccesible hasta que Denny Burfedunk, un conductor de quitanieves, tropezó con el cofre mientras limpiaba la nieve. Mientras excavaba entre la nieve y los escombros, descubrió un cofre con las palabras Fenn's Treasure escritas en él. Al abrirlo, Burfedunk encontró una variedad de tesoros, copias del Golden Jewels Book, álbumes de Jewel y Joan Baez, y una rara edición antigua de Chattanooga Choo Choo. Pero el hallazgo más sorprendente fue un manuscrito firmado por el propio Forrest Fenn, cuidadosamente escondido debajo de un CD de Neil Diamond. Este cofre no era solo una colección de objetos valiosos, era una pieza de historia vinculada directamente al hombre que creó la búsqueda del tesoro. El descubrimiento agregó un nuevo capítulo a la leyenda de Forrest Fenn, consolidando aún más su lugar en la historia de la búsqueda de tesoros. El contenido del tesoro, tanto artístico como histórico, seguirá cautivando e inspirando a quienes escuchen sobre la gran búsqueda del tesoro durante los próximos años. Número 1. El mosaico romano antiguo. En la pintoresca campiña del norte de Italia, un fascinante descubrimiento arqueológico ha arrojado nueva luz sobre la grandeza de la antigua Roma. Mientras realizaban una investigación, los expertos descubrieron un mosaico romano perfectamente conservado debajo de un viñedo en la región al norte de Verona. Las excavaciones revelan algunos mosaicos extremadamente exquisitos, pero nadie pudo fechar la villa. El mosaico, que alguna vez fue parte de una lujosa villa romana, había estado oculto bajo varios metros de tierra durante más de 2 milenios. A medida que se retiraban cuidadosamente las capas de tierra, se revelaron los intrincados diseños del mosaico, lo que permitió vislumbrar la sofisticación artística de los romanos. El descubrimiento del mosaico es importante no solo por su belleza artística, sino también porque se relaciona con las ruinas de una villa romana que se descubrió inicialmente hace más de un siglo. Los patrones vibrantes y detallados del mosaico nos cuentan sobre el estilo de vida y la cultura de la élite romana, ofreciendo una instantánea de la opulencia que disfrutaban.
En colaboración con las autoridades locales, los arqueólogos están trabajando ahora para excavar y preservar cuidadosamente tanto el mosaico como los cimientos de la villa para su estudio futuro y exhibición pública. Este hallazgo notable sirve como recordatorio de los tesoros ocultos que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. La historia a menudo está justo debajo de nuestros pies, esperando el momento adecuado para ser descubierta. Es posible que aún haya reliquias más antiguas enterradas, ocultas, esperando ser descubiertas. Este mosaico romano es un ejemplo perfecto de cómo el pasado puede seguir enriqueciendo nuestra comprensión del presente, ofreciendo un vínculo con el arte, la cultura y las vidas de quienes vivieron hace siglos. Nos vemos en el próximo video.